En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Que muchas veces la gente la puede confundir con otra condición, y es porque quizás nuestras extremidades se ponen así bien anchas, bien gorditas, y se ya que lo conoce a esta condición como linfedema, y es un problema, ¿verdad?, de acumulación de líquidos, sobre todo por problemas del sistema linfático. Pero para hablar un poquito más sobre el particular y sobre todo, hace muchos años tuve la oportunidad de entrevistarla y hacer con ellos reportajes precisamente de esta condición. Me acompaña Yaisa Sánchez Salinas, quien es asistente de terapia física, de terapista linfático y trabaja en el Centro de Manejo de Linfedema y Fisioterapia. Buen día y qué bueno volverte a ver. Buenos días, el gusto es mío. Ella está, mire, recién casadita, así que ya está de luna de miel y vino aquí a trabajar con nosotros. Vamos a definir lo que es el linfedema, porque hay otra condición que muchas veces la gente la tiende a confundir con esto. Pues la condición del linfedema, como usted mencionó, es un problema del sistema linfático, donde vamos a acumular el líquido que transporta este sistema, que es la linfa. Se va a acumular dentro de los tejidos. La otra condición que a veces confunden es la de lipedema, que esa es una inflamación pero de las células de grasa. Y es una célula de grasa que es bien distinta. No es que el paciente se la comió, no es que se fue a piñones, no es que se fue a guabate. Es que el cuerpo genera esa célula y por eso es tan difícil de desaparecerla, porque es una célula completamente distinta. Cuando hablamos de linfedema, Yaisa, estamos hablando de algo que no tiene edad. No, uno puede, desde el momento del nacimiento se puede expresar la condición, como puede despertar después en la vejez o mientras se está madurando. Es una condición que no discrimina edades. O sea, que puede dar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nuestro sistema linfático se bloquea, se tapa? ¿Qué es lo que pasa? Una combinación de todo. Puede ser que o nazcamos sin partes del sistema linfático, o sea, ya sea los tubitos que llevan el líquido o los ganglios, que casi todos sabemos lo que son los ganglios, ¿verdad? Porque los hemos escuchado en los casos de los pacientes de cáncer, que son removidos, o simplemente que se removió parte de ese sistema o se dañó después de un accidente, por una cirugía, o simplemente eso, que haya también un bloqueo. Podemos tener una combinación de un problema venoso bastante fuerte, que también añade estrés a ese sistema linfático y tenga demasiado para trabajar y él simplemente ya no haga su función. ¿Por qué? El sistema linfático no tiene un sistema de bombeo. No es como el sistema circulatorio que tiene el corazón para eso. El sistema linfático es todo mecánico, depende de nuestro movimiento de nuestros músculos. Es simplemente un ciclo que está ahí pasando y así puede simplemente detenerse. Cuando hablamos de terapia descongestiva completa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de drenaje linfático manual, que es específico para la condición, que es basado en conocimiento por completo de la anatomía del sistema linfático o del cuerpo, y entonces también conlleva lo que es terapia de compresión. Por eso es que se llama terapia completa, porque no es simplemente la parte del drenaje, es también la parte de la compresión por vendas de compresión. Ya cuando el paciente está de alta, la compresión se continúa, ya sea con los compression wraps, que son unos equipos nuevos, o con las medias, las famosas medias compresivas o las medias de compresión. Que de hecho, recientemente, yo diría que de 10 años para acá, ahora se exige cuando uno va a hacerse una cirugía, tener ese tipo de medias. Y son las medias también que se utilizan cuando uno va a hacer viajes largos, por la posición que uno está por tanto tiempo, para evitar, ¿verdad?, que haya problemas con nuestra circulación. Exacto, o hay personas que se hinchan durante un viaje largo y precisamente es porque no estamos moviendo nuestros músculos, que es lo que activa ese sistema linfático, que es el que se encarga de sacar los líquidos. O sea que todo esto lo llevamos años utilizando, simplemente que no sabíamos quién era el encargado de mover esa hinchazón de la zona. Yo pienso que si hacemos ejercicio por lo menos 1 hora diaria, 5 días a la semana, vamos a tener entonces, cuando tengamos que sentarnos por horas, vamos a tener entonces mejor movilidad de ese sistema linfático. Sí, que es lo que están haciendo ahora también con las placas vibratorias y todos estos equipos nuevos que dicen que son para estimular el sistema linfático, es porque es movimiento y sobre todo las batatas.
La pantorrilla es lo que se llama como el segundo corazón. Por eso estimulan mucho ese tipo de ejercicio para ayudar con el bombeo linfático. Sí, porque la sangre viene de los pies, ¿verdad?, hacia arriba, que muchas veces la gente dice, pero ¿cómo es posible? Así estamos diseñados, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano fue diseñado de esa manera. Cuando hablamos de esta terapia descongestiva completa, ¿tiene varias fases? Sí, la terapia consiste de 2 fases. La primera fase es con el terapista, que es donde se va a manejar ese exceso de tamaño, esa deformidad, esa piel si está maltrecha. No todos los pacientes van a tener todas las etapas, no todos los pacientes llegan a una elefantiasis, pero todos se les trata por igual, ya sea que está empezando o que lleva tiempo o que lleva años. Todo se les trata en la primera fase de la misma manera. Vamos a entonces, si el paciente tiene úlceras o si tiene algo en la piel, eso se va a manejar, se va a dar el drenaje y entonces todo va a ser con las vendas de compresión. Si tenemos deformidad o si queremos controlar el tamaño, siempre van a ser vendas de compresión. Si el paciente está leve, puede que utilicemos las medias o los equipos de velcro, que son los que se llaman los wraps de compresión. Una vez el terapista llega al volumen que desea llegar o recuperó la forma natural de esa extremidad, entonces pasamos a la fase 2. La fase 2 es de mantenimiento. Esta depende en un 90% del paciente. Claro. La primera fase es el terapista con el paciente, la segunda es el paciente en su hogar. Tiene que continuar usando entonces la compresión. Hay pacientes que solamente con usar su media ya ellos tienen resuelto el problema y se van a quedar estables por años. Pero a la que este paciente deje utilizar su compresión, vamos a perder todo el trabajo que se hizo en un pasado. Yo tengo pacientes que llevan 15, 20 años estables, jamás han vuelto a coger terapia, pero cada 5 años quizás se dan un retoque. Pero tengo pacientes que al mes dejan de usar su compresión y se perdió todo el trabajo. O sea, y ven acá, ¿estas terapias la persona tiene que estar alojada en un sitio o es una terapia que vamos al centro diario? Por lo menos aquí en Puerto Rico, el paciente tiene que venir a diario al centro. Hace 25 años atrás, ¿verdad? El libro de texto te dice que la terapia debe ser diaria. Quizás en la actualidad hay algún terapista que no lo siga de esa manera, pero por lo menos yo sigo la manera antigua. Y nosotros hemos visto por experiencia que es mejor el resultado cuando se va a diario. Además de que si es a diario, más rápido llegamos a la meta que nosotros queremos llegar. Definitivamente. Hay que, ¿verdad?, diferenciar. Esto de drenaje linfático no es lo que nosotros conocemos como un masaje convencional. No, la diferencia es que, y el drenaje linfático no es el mismo que si tú vas a un spa Por y eso, te quieres dar... que te dan drenajes linfáticos. Exacto. Entonces, y otra cosa, dicen masaje, drenaje linfático, pero en verdad son cosas opuestas. Porque el masaje va al músculo, el masaje va a aumentarte esa circulación en ese músculo, a tu masajear. El drenaje linfático es a sacar líquido, es a drenar. Así que nosotros no queremos aumentar circulación sanguínea en la zona. Así que son cosas opuestas. Y en el drenaje linfático manual para pacientes, yo no voy a utilizar las rutas normales porque no están funcionando. Así que yo tengo que utilizar mi conocimiento para saber cómo yo voy a mover ese líquido fuera de esa zona afectada para que partes de ese sistema linfático que yo identifique que sí funcionan, agarren ese líquido. Si tú vas a un spa, obviamente ellos van a utilizar el sistema completo porque funciona. Yo no puedo hacer eso porque voy a estar llevando mi líquido a un área que no lo va a eliminar. Y esa no es la idea es por el contrario, que ese exceso, ¿verdad?, de ese líquido que se tiene en el cuerpo se puede eliminar. Yo me imagino que como, ¿verdad?, las extremidades se vuelven grandes y quizás algunas otras áreas del cuerpo, es incómodo para caminar, incómodo para moverse, incómodo para sentarse, levantarse, y presumo que tiene que haber algo de dolor. Pues no necesariamente va a haber dolor. Usted sabe que, ¿verdad?, si nosotros engordamos, no nos duele la piel, ¿verdad? Lo mismo pasa, porque la hinchazón, y eso es una pregunta bien importante, la hinchazón está justo debajo de la piel, no está por debajo de la capa muscular. Por eso es que podemos seguirnos inflando, y el paciente puede que no diga dolor. Sí va a sentir presión en la piel, va a sentir incomodidad y más peso, pero dolor como tal no es que lo vayan a estar sintiendo. Yo tengo pacientes que están en elefantiasis que todavía están trabajando. O sea, yo tengo pacientes que se mueven, que hacen su vida por completo y están en un tamaño completamente, ¿verdad?, exagerado. Y eso es algo bien importante. Puede que usted tenga en la calle al lado de una persona con elefantiasis y usted ni siquiera saberlo. Hay muchos pacientes en esta condición. Y algo importante que quería añadir de la terapia.
O están las máquinas de compresión, que son las compression pumps, o las famosas botas. Sí, que yo se te iba a inflan. preguntar porque yo usé esas botas mucho tiempo, La famosa- pero en un spa. Exacto, esas famosas botas, anteriormente, antes que existiera, ¿verdad?, esta terapia, eso era el gold standard, eso era lo que tú ibas a una oficina y puede caer en los hospitales y eso era lo que te ponían. Pero ¿qué pasa? Si tú eres un paciente de problema de pierna y la bota llega hasta la ingle, tu cuerpo no va a saber a dónde va a eliminar ese líquido. Así que el líquido corría a otras áreas. Se te puede acumular en cadera o en la ingle. Entonces, ese paciente actualmente, si se usa esa máquina, se supone que se haga un pequeño drenaje manual antes y después para tú decirle al cuerpo hacia dónde va a eliminar el líquido. Ahora están viniendo unas máquinas diferentes que entonces la bota no llega a la ingle, te llega hasta acá, hasta el pecho, y están viniendo diferentes máquinas. Y en la fase de mantenimiento del paciente pudiera sí recomendarse la máquina, pero es porque ¿qué? Ya ese paciente ha visto cómo es el drenaje, ya quizás tuvo el entrenamiento por ese terapista de mira, tú vas a hacer esto antes y después de la máquina, y en algunos casos es una opción porque algunos planes médicos la cubren y Medicare también la cubre. Lo malo es cuando el paciente recibe la máquina, porque quizás no está en un centro de terapia, el médico se la recetó con muy buena intención, pero el paciente no tiene entrenamiento. Así que a veces yo tengo pacientes que dicen, yo tengo esto en mi casa hace 5 años, te la regalo. Yo, no. ¿Por qué? Porque no saben cómo utilizarla, pero bien utilizada y con una buena orientación de su terapista, es una herramienta que ese paciente también tiene para su mantenimiento. Lo que pasa es que en el pasado eso empezó a darse en los centros, ¿verdad?, de spa, para tú precisamente pues eso, mover las linfas y ese tipo de cosas, y estabas ahí un ratito. Yo me acuerdo que tú, ¿verdad?, te introducías en esa, por lo menos llegaba hasta acá arriba, hasta la cintura, y era interesante porque te apretaba y soltaba, te apretaba y soltaba. Sí, imita más o menos lo que sería la terapia. Lo que sería lo que ustedes hacen manualmente. O las vendas también, porque la compresión tiene que ir de mayor a menor. Y otra cosa bien importante es que si el paciente está descontrolado, la máquina no va a hacer mucha diferencia. Por eso es que es bien importante que el paciente ya esté controlado para que esa máquina sea un buen mantenimiento. Porque si tenemos deformidad, la máquina te va a estar ayudando, pero no es que es un remedio automático, claro. Hay pacientes que su hinchazón es más aguada, como nosotros decimos, y ahí va a notar más diferencia a cuando un paciente está fibrótico, que literalmente la piel está bien dura. Ya ahí, ¿verdad?, es otra manera de tratarlo. Pero quizás, ¿verdad?, para el que tiene eso en su casa, combinándolo con lo que ustedes hacen, con un terapista profesional como tú, ¿verdad?, que pueda darle de vez en cuando, si ya lleva mucho tiempo, y en la casa pues complementarlo, si sabe utilizarlo, pues yo creo que es una buena combinación. Es una muy buena combinación. O sea, que sí, que no vendría mal. Yo quisiera decir, ¿verdad?, que el Centro de Manejo del Linfedema y Fisioterapia tiene un número telefónico si usted es una persona, porque me estaba hablando, Yaisa, que hay muchos casos en Puerto Rico con esta condición. Quizás muchas veces uno no lo sepa y uno piense, ¿verdad?, que tiene otra condición, pero sí lo hay. Es el 787-767-7370, 767-7370. Me tengo que ir a la pausa, regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.